Bueno, formalmente buenas tardes, bienvenidos. Este es el encuentro número 13. El último tema teórico que vamos a tratar en la cursada es el control estadístico del proceso y administración de la calidad. Bueno, ¿qué es el control estadístico del proceso cuando hablamos de la gestión o la administración de la calidad? Bueno, es un grupo de estrategias, técnicas y acciones que asume la organización para asegurar que está produciendo un producto de calidad o está proporcionando un servicio de calidad. ¿Vamos? El control estadístico inicia en la etapa de planeamiento del producto, cuando se especifican los atributos del producto o servicio y continúa en la etapa de producción. O sea, es un enfoque que lo vamos a tener que aplicar a lo largo de toda nuestra cadena productiva. Cada atributo durante el proceso contribuye a la calidad general del producto. Para un uso eficaz del control de la calidad, se deben detallar características críticas y especificaciones mensurables con las cuales se comparan los atributos reales del producto o servicio. Nosotros lo que nos vamos a estar preguntando desde nuestro lugar de observador de la calidad de un proceso productivo es por qué varía el proceso, ¿está bien? O por qué varía aquella forma de proporcionar el servicio. Un proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter aleatorio que hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales. Dicho de otra manera, las características del producto fabricado no son uniformes y presentan una variabilidad. Bueno, este concepto, ¿sí?, de variabilidad ya lo veníamos trabajando a lo largo de la cursada, ¿sí? Cuando hablamos de calidad, es un concepto que se forma la mayoría de las personas y se relaciona con las características deseables que debería poseer un producto o servicio. Y ciertamente la calidad se ha convertido en uno de los factores de decisión muy importante a la hora de elegir el producto o servicio entre productos o servicios que compiten. Pero en el encuentro de hoy nosotros vamos a tomar una de las definiciones de calidad a modo operativo, ¿está bien? Vamos a decir que la calidad es inversamente proporcional a la variabilidad. Esto implica que si la variabilidad de las características importantes de un producto disminuye, la calidad del producto o servicio aumenta. ¿Está bien? Nosotros podemos ir a la bibliografía, si muchos de ustedes han cursado gestión de la calidad, y podemos encontrar varias definiciones de calidad. ¿Está bien? Podemos decir que se asocia a una buena condición para el uso de ese producto, ¿sí? O sea, los consumidores esperan que los productos y servicios que adquieran satisfagan sus requisitos. También podemos hablar de calidad del diseño, ¿está bien? O calidad de conformidad. Pero bueno, en este encuentro nosotros nos vamos a sujetar de la definición moderna de calidad que tiene que ver con esto, ¿sí? Que la calidad es inversamente proporcional a la variabilidad. Si nosotros tenemos menor variabilidad, va a ser mayor la calidad de nuestro producto o servicio, ¿sí? Para imaginarnos un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? Les presento un ejemplo clásico en la bibliografía, ¿está bien? Donde el autor nos cuenta, nos relata que hace algunos años una de las compañías automotrices de Estados Unidos realizó un estudio comparativo, ¿sí? Cuando se quería mejorar la industria automotriz. Está bien, el estudio comparativo se hizo entre las transmisiones que se fabricaban en Estados Unidos y las de sus competidores que se localizaban en Japón. Bueno, les decía que cuando compararon estas transmisiones fabricadas en Estados Unidos y en Japón, está bien, el análisis apuntaba a ver cómo podían atender las garantías reclamadas y los costos de reparación, ¿sí? Acá en ese gráfico que ustedes tienen en la pantalla está representado eso, lo que le llevaba a una industria estadounidense cubrir los costos de reparación en comparación con los que ofrecían las fabricadas
en Japón. Como parte de ese estudio, para descubrir las causas de estas diferencias en los costos y en el desempeño, la compañía seleccionó muestras aleatorias de transmisiones de cada una de las plantas, tanto propias como del competidor. Las desarmó y midió características, ¿está bien? Características críticas de la calidad, ¿está bien? Entonces, en líneas generales, ¿sí? Lo que se hizo para cada característica es tomar una muestra o muestras grandes para con eso construir cómo se distribuía cada una de esas características. Entonces, pudieron ver que este tipo de análisis se lo repetían transmisión tras transmisión, les quedaban curvas de este tipo, comparando las propias con las del competidor. Bueno, ¿qué es lo que se observa en esta segunda imagen, la que tienen a la derecha? Se puede observar que para alguna de las características críticas de las transmisiones fabricadas en Estados Unidos, la amplitud, ¿sí?, de esa distribución ocupa casi el 75% de la anchura de las especificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo una gama de resultados posibles bastante amplia. Mientras que las de Japón, que son las que están más puntiagudas, ¿sí?, esa característica crítica ocupa apenas el 25% de la banda de especificaciones, ¿sí? Está centrada, pero ocupa menos espacio, ¿sí? Si vamos a conceptos estadísticos, la distribución de la característica tomada en Estados Unidos es platicúrtica y la de Japón es leptocúrtica, ¿está bien? Si lo aplicamos así en conceptos de forma, ¿sí? Entonces, la conclusión o lo que observaron es que existe una variabilidad menor en las características críticas de las fabricadas en Japón, ¿sí? La variabilidad, ¿cómo se traduce? Bueno, se traduce directamente en costos más bajos, ¿sí? Eso es la explicación o el modo de fundamentar lo que les decía acerca de la característica de calidad, o de la definición de calidad, perdón. Menos reparaciones, menos garantías reclamadas, en definitiva eso se traduce en menos reprocesamiento, reducción de tiempos y esfuerzo, y todo eso se transforma en reducción de dinero, ¿está bien? De costos. El autor y varios de los autores también que tocan este tema y los ejemplos de la industria japonesa se preguntaron en su momento cómo logró esto la empresa. Bueno, básicamente es el uso sistemático y efectivo de modelos estadísticos de control, esto que vamos a tratar de abordar hoy. ¿Qué provocó la aplicación de estos métodos sistemáticos? El mejoramiento de la calidad, que no es otra cosa que la reducción de la variabilidad en los procesos y la variabilidad en los productos. Entonces, la variabilidad es claramente indeseable. También cuando nosotros hablemos de variabilidad, más grande es indeseable. El objetivo es reducirla lo más posible y también vamos a decir que el objetivo es mantenerla dentro de los límites de control. Entonces, el control estadístico del proceso es una herramienta útil para alcanzar este segundo objetivo, mantenerlo entre los límites. Dado que su aplicación es en el momento de la fabricación, puede decirse que esta herramienta contribuye al mejoramiento de la calidad. Permite también aumentar el conocimiento acerca del proceso y en muchos casos conocer las fallas del proceso puede dar lugar a mejoras. En un proceso hay dos fuentes generales de variación. O sea, si nosotros decimos nuestro problema es la variabilidad, bueno, ¿cuáles pueden ser las fuentes que hacen que mi proceso presente variabilidad? Las causas comunes de variación representan la variabilidad inherente que existe en un proceso. Estas fluctuaciones consisten en numerosas pequeñas causas de variabilidad que operan aleatoriamente o por casualidad. También se las designa como causas aleatorias de variación comunes, ¿sí? Las van a encontrar así si las buscan en la bibliografía. También tenemos las causas especiales de variación que representan grandes fluctuaciones o patrones en los datos
que no son inherentes al proceso. Estas fluctuaciones a menudo son causadas por cambios en el proceso que representan problemas para corregir u oportunidades para aprovechar. Se las designa causas asignables de variación. ¿Está bien? Hay algunas que son propias y otras que son asignables, entonces. La variación que tiene como característica ser aleatoria, ¿sí? Se la llama causas comunes de variación, no se elimina por completo a menos que haya un cambio importante en las técnicas, tecnologías, métodos, equipamientos o materiales propios del proceso, ¿sí? Por lo general, estas están adentro del proceso por las propias falencias de la tecnología y muchas veces requieren que haya un cambio radical. ¿Está bien? Algunos ejemplos de fuentes de variación son la fricción interna a la máquina, ¿sí? Las variaciones en las condiciones del material o del proceso, las condiciones atmosféricas y las vibraciones transmitidas, puede ser por montacarga o por alguna actividad en el área, ¿está bien? Todas estas son, necesito un cambio profundo para poder sacarlas de mi proceso y que me causen variación. Después tengo las variaciones asignables o causas especiales de variación. Se eliminan o reducen al investigar el problema y encontrar la causa. O sea, este tipo de variación sí puedo atenderla, ¿está bien? En nuestra tarea de ingeniería. Algunos ejemplos de variación asignable pueden ser, si el agujero del taladro en una pieza de acero es demasiado grande, debido a una broca sin filo, bueno, tengo que removerla, tengo que insertar una nueva, ¿está bien? O darle filo. Si un operador calibra la máquina de manera incorrecta, lo mismo, puedo reemplazarlo por alguien que lo sepa hacer mejor o capacitarlo. Si el rollo de acero que se utiliza en el proceso no tiene la resistencia a la tensión adecuada, bueno, tendré que cambiar el proveedor o tendré que buscar otro lote que mejore esas condiciones. Hay varias razones a las que debemos poner atención respecto a la variación. O sea, ¿por qué tengo que atender la variación? Sería. Me doy cuenta que puede cambiar la forma, la dispersión, la ubicación central de la distribución de la característica del producto que se mide. ¿Está bien? O sea, tomamos una muestra y eso lo podemos ver. La variación asignable, ¿sí? Por lo general es corregible, lo que les comentaba. Se busca la causa, se toma una acción y se trata de que eso no se repita. En tanto que la variación aleatoria, por lo general, no se puede corregir y muchas veces estabilizarla demanda recursos económicos, ¿está bien? O un cambio de tecnología. Para que nosotros hoy podamos trabajar en lo que sería el modelado de la calidad del proceso, que sería el primer paso, ver cómo está, sacar la foto de cómo está mi proceso actualmente, es preciso que recordemos algunos de los temas que ustedes trabajaron en clases anteriores. Por lo general, nosotros vamos a tratar de que nuestras distribuciones tengan forma acampanada, forma de la distribución normal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un modelo teórico que representa con mucha frecuencia la función de densidad de probabilidades de muchas variables aleatorias continuas. Pero si bien está asociada a la continua, también nosotros en lo largo de estas clases anteriores vimos que si tomamos muestras grandes, variables aleatorias discretas que siguen una distribución binomial, puedo también hacerle una transformación y convertirla en una distribución con forma acampanada. ¿Está bien? Algo que quiero que notemos en esta filmina, en esta diapositiva, es que la probabilidad bajo la curva, saben que por la ley de cierre suma 1 el área bajo la curva, pero si nosotros tomamos la media poblacional, perdón, más un sigma menos un sigma, o sea, un intervalo en la variable que va desde mu menos sigma hasta mu más sigma, eso cubre el 68% de nuestra población. Si vamos de mu
menos 2 sigma hasta mu más 2 sigma, eso cubre un 95% de nuestra población. Y si tomamos entre mu menos 3 sigma hasta mu más 3 sigma, estamos casi en el 99,97% de la población. ¿Está bien? ¿Qué otros fundamentos vistos en estadística vamos a estar aplicando para el control estadístico del proceso? Bueno, también vimos que si nosotros sumamos variables aleatorias que provienen de poblaciones normalmente distribuidas y probamos que son independientes, nosotros podemos armar nuevas variables componiéndolas, y también vamos a tener que la nueva variable sigue distribución normal, a la cual le podemos sacar la media y la varianza, y vamos a poder trabajar con esa nueva aplicando lo que sería la teoría de suma de variables normales. A través del teorema del límite central, también ya lo hemos estado aplicando. Si tenemos muestras mayores a 30, aunque no tengamos probado que la población, proviene de una población normal, la puedo tratar con aproximaciones a la normal, ¿sí? Eso cuando tomamos muestras grandes. Y por otro lado, en las clases de muestreo y distribución de estimadores, vimos que si nosotros estudiamos muchas muestras de la misma población, podemos armar una nueva variable aleatoria que tiene que ver con la media de las medias de estas muestras, que también sigue distribución normal. ¿Está bien? Con eso sacábamos los estimadores de los intervalos de confianza. Entonces, todo esto que estuvieron trabajando clases anteriores lo vamos a estar aplicando, o mejor dicho, son el fundamento estadístico de lo que sería el enfoque del control estadístico del proceso. Bueno, para introducirnos en algo que seguramente ustedes han trabajado en la materia gestión de calidad, les traigo a modo de recordatorio, ¿sí?, lo que serían las 7 herramientas de la calidad. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tienen fundamento estadístico. Dependiendo de la bibliografía que tomemos, a veces hay diferencias en los nombres o en cómo las definen. Pero básicamente las 7 herramientas básicas de la calidad son el diagrama de Pareto, el diagrama de causa y efecto o de Ishikawa, el histograma, el gráfico de control, el diagrama de correlación o dispersión, la hoja de recolección de datos y el diagrama de flujo. ¿Sí? Espero que sean herramientas que ustedes por lo menos las hayan sentido nombrar con anterioridad. Si prestamos atención, el histograma y el diagrama de correlación ya los estuvimos trabajando en estadística descriptiva para poder representar una muestra, y en la clase de ayer estuvieron trabajando los diagramas de dispersión que nos permiten ver cómo se relacionan dos variables. En esta clase lo que le vamos a sumar van a ser los fundamentos estadísticos para otra herramienta que es el diagrama de Pareto y los gráficos de control. Bueno, como les comenté, el histograma y el diagrama de dispersión ustedes ya los vieron. Con el histograma podemos darnos una idea de cómo está distribuida la población a través de la representación muestral, ¿sí?, la parte empírica, y a través del diagrama de dispersión podemos ver cómo dos variables, pueden ser dos características de mi producto o dos variables del proceso, puedan llegar a tener algún tipo de correlación. Recuerden que exista correlación no nos lleva a la conclusión de que sean una causa de la otra o causa y efecto, pero me permite ver muchas veces el efecto que puede llegar a tener alguna variable cuando no la puedo medir directamente. Respecto de la herramienta diagrama de Pareto, ¿sí?, se la considera dentro de las herramientas de la calidad como una de las que permite sacar un diagnóstico, sacar una foto,
¿sí? Por sí sola, el diagrama de Pareto no me va a traer ninguna decisión, pero sí me permite obtener una foto de algún momento de mi proceso o de mi servicio. ¿Está bien? También otra herramienta de la calidad que sirve para diagnosticar son los diagramas de Ishikawa. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a darle el fundamento estadístico al diagrama de Pareto. Bueno, el diagrama de Pareto es una técnica para que nosotros podamos mostrar el número de defectos que aparecen dentro de un producto o servicio. Por lo general se usa para eso, pero también se puede utilizar para otras variables de nuestra organización que suelen ser variables del tipo cualitativa. ¿Está bien? Su nombre es en honor del científico que lo utilizó por primera vez, que es Wilfredo Pareto, y su concepto con frecuencia se lo conoce así como el diagrama o el esquema de la regla 80-20. Esto quiere decir que el 80% de la actividad se debe al 20% de los factores, ¿sí? Por lo tanto, si uno pudiera detectarlos, concentrarse en el 20% de los factores nos lleva a dedicarnos al 80% del problema. Para hacer, ¿sí? Para poder presentar un diagrama de Pareto, ustedes en las primeras clases ya lo habían charlado conmigo cuando les mostraba los gráficos allá en estadística descriptiva, tiene que ver con que nosotros por lo general recolectamos en una planilla, en una hoja de recolección, tenemos determinadas características y su frecuencia, ¿sí? Que tanto se repiten. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos esa base de datos, es ordenar de menor a mayor o de mayor a menor la frecuencia con que ocurren esos eventos. ¿Está bien? Vamos a utilizar, como por lo general son variables cualitativas o con etiquetas, vamos a utilizar el gráfico de barras. Pero no cualquier gráfico de barras, sino aquel que nos deje ordenado, ¿sí? Todas esas causas o todos esos defectos que nosotros encontramos o estamos visualizando. Para ver cómo se construye y cuáles son las características principales de esta herramienta, les propongo un ejemplo. En el último trimestre, la compañía de diseño de software e instalación de redes, DG, ha registrado un aumento de las quejas de los clientes orientado tanto en la instalación y mantenimiento de las redes, además del comportamiento del software propiamente dicho. O sea, básicamente tiene muchas quejas, ¿sí? Entonces, imagínense, se tomaron las quejas, las deben tener en una base de datos y a partir de ahí se las ordena. ¿Está bien? En esta tabla que les estoy mostrando se detalla el tipo de queja, ¿sí? Y la frecuencia. Pero fíjense en que seguramente alguien procesó estos datos y ya las tenemos ordenadas desde la de mayor frecuencia a la de menor frecuencia. Entonces tenemos toda la información agrupada, ¿sí? Por tipos de quejas. Bueno, ¿cómo podemos construir el diagrama de Pareto? Como les dije, es un diagrama de barras, ¿sí? Que nos va a mostrar, además de la frecuencia absoluta, nos va a dar una idea de las frecuencias relativas acumuladas. Yo les voy a mostrar varias formas de obtenerlo a través de los software. Una de las formas es, si nuestra versión de Excel es del Office 2016, anteriores no lo tienen. Está bien, tienen que instalarle un parche para eso. Pero en las versiones 2016, cuando ustedes van a la pestaña Insertar, si se fijan en las opciones que tienen para los datos, hay una que tienen para hacer el histograma, caja de bigotes, o más gráficos estadísticos. Bueno, dentro de las primeras opciones está el histograma, que sería para variables aleatorias continuas, y después tienen esta otra que se ve escalonada, que es la de Pareto. Seleccionan esta herramienta y ahí les va a abrir el cuadro de diálogo para ingresar los datos. Cuando ingresan, que por lo general tienen que ingresar
las categorías y la frecuencia. Yo acá las tengo ordenadas, pero si las tuviera desordenadas, igual ya el programa directamente los ordena, eso no hay problema, no es que haya que hacer el esfuerzo previo. Entonces, les decía, aparece el gráfico ya terminado. Si no tengo el Office 2016 y tengo versiones anteriores, tengo que tomarme el trabajo de ordenarlas primero, de mayor a menor frecuencia, ¿sí? Y ahí pedir el gráfico de barras tradicional, que el gráfico de barras es este que está acá, el de la solapita que dice gráfico de barra acá arriba. Entonces tendría el de gráficos de barra. Y la ventaja de pedir directamente el Pareto es que nos da esta otra gráfica con un eje secundario. Fíjense en que del lado izquierdo tenemos las frecuencias absolutas, pero del lado derecho tenemos las frecuencias relativas acumuladas. Entonces lo que me va mostrando es cómo cada una de estas quejas va sumando, va aportando a la queja general. Entonces, por ejemplo, podemos ver que con la queja 1, 2 y 3, o sea, la que nosotros pusimos en el ranking como 1, 2 y 3, se acumula más del 72% de los reclamos de los clientes. Entonces, como les dije, la herramienta por sí misma no me da una acción para tomar decisiones, pero sí me permite ver en dónde y qué tendría que ir a atacar. ¿Sí? En este caso, con 3 de las quejas ya tendría más del 72% de las quejas atendidas. Si lo tengo que hacer con Minitab, tengo que ir a estadísticas. Dentro de estadísticas tengo la opción herramientas de la calidad y ahí ya tengo la opción de diagrama de Pareto. Como les dije, acá la forma de ingresarlas yo ya las tenía ordenadas, pero no hace falta. Inclusive, si no tienen la frecuencia, porque cuando ustedes abren acá la gráfica de Pareto, les va a preguntar si ustedes tienen todas las quejas renglón por renglón. Podría ser así, si tengo todas las quejas renglón por renglón, no pongo nada en frecuencias y me toma directamente toda la columna de quejas y me lo arma solo. Si tengo la frecuencia ya en una columna, tendré que poner acá dónde está, acá en la frecuencia que dice frecuencia en, tengo que seleccionar la columna en donde tenga las frecuencias. Yo acá la mía se llamaba frecuencias también. Bien, una vez entonces que digo dónde está el tipo de quejas, dónde está la frecuencia, Minitab me da esta salida, ¿sí? Una salida gráfica. Tengan en cuenta que es un poquito más informativa la salida de Minitab. Si le pusimos el título a nuestra tabla, ya me lo va a dar también. Y me proporciona, además de las barras, que me da la frecuencia absoluta que tiene cada una de estas quejas, me da las frecuencias acumuladas que están en el eje derecho, pero me lo da también en forma de tabla. Fíjense en que en la parte inferior les aparece la frecuencia, que sería la frecuencia absoluta, el porcentaje, que sería la frecuencia relativa, y el porcentaje acumulado, que sería la frecuencia acumulada relativa. ¿Está bien? Entonces, me da como un poco más de información. Igual que habíamos dicho antes, si se fijan, con las 3 primeras quejas tengo un 72,1% de los reclamos, ¿sí? Con las 3 primeras. Hasta acá, ¿alguna aclaración? Megastat no tiene incluida este Pareto. ¿Alguna aclaración o continúo? ¿Venimos bien? Bárbaro. Otro aspecto a tener en cuenta al indagar sobre indicadores de calidad en el proceso productivo o prestación de servicio son las herramientas para evaluar la normalidad. Es decir, indagar si los datos cuantitativos provienen de una población distribuida normalmente. Bueno, como les decía, si nosotros tomamos muestras grandes, podemos aproximar nuestras conclusiones a la normal, pero ¿qué pasa si quiero probar la normalidad? Las pruebas de normalidad que proporcionan los software evalúan justamente los datos de la muestra y los resultados indican si se puede rechazar o no la hipótesis nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente. Dicho de otra manera, es una prueba de hipótesis. ¿Está bien? Lo único que por lo general uno la hace a través de los software.
En el caso de Minitab, aplica por defecto, ya viene, pero puedo elegir otra, aplica por defecto la prueba de hipótesis de Anderson-Darling, que compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada, si los datos fueran normales. ¿Está bien? Estuve metiendo un poco de mano a la aplicación del desarrollador de Probability Distribution y estuve viendo ahí que hay algunas cuestiones que hace también. Después, cuando investigue un poco más, seguramente lo voy a poder subir si a alguien le interesa más adelante ver otras herramientas que no sea Minitab. Bueno, como es una prueba de hipótesis, recuerden que Minitab, para poder tomar decisiones, si rechazo o no la hipótesis nula, nos da un valor de P. Calcula internamente el valor de P de la prueba y como en todas las pruebas que nosotros vimos, si el valor de P es menor que el nivel de significancia que nosotros elijamos, se puede rechazar la hipótesis nula y concluir que se trata de una población no normal. ¿Está bien? O sea, cuando P nos da menor. Por lo general, menor del 5%, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería un ejemplo de prueba de normalidad? Dice, los datos de esta tabla que les muestro hacen referencia a la resistencia a la tensión de un hilo. Cada una con 5 observaciones tomadas en intervalos de 2 horas. Bueno, pues esta muestra está sacada de una industria textil donde los hilos para determinadas máquinas hay que probar que pueden soportar determinada tensión. Entonces, bueno, se tomaron muestras, ¿sí? De distintas máquinas. La muestra 1, digamos, se tomó a las 8, a las 10, a las 12, a las 14 y a las 16, teniéndose estos datos. La muestra 2, lo mismo, pero obteniéndose estos datos. Tengo en total 15 máquinas o 15 lugares en donde tomé muestras y cada una está formada, ¿sí?, por 5 observaciones. Fíjense en que cada una de las muestras por sí sola, sería una muestra chica. ¿Está bien? Pero todas están sacadas de la misma población. Entonces, como vamos a hacer una prueba de hipótesis, pero para probar la normalidad, la hipótesis nula va a ser los datos de esta población siguen una distribución normal. Y la hipótesis alternativa va a ser los datos de esta población no siguen una distribución normal. Para saber, ¿sí?, si rechazamos o no la hipótesis nula, nuestra regla de decisión, como les comenté, es si el valor de P es menor a 0,05, que sería el nivel de significación, ahí rechazo la hipótesis nula. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo cargo estos datos en el Minitab? Bueno, para poder hacer las pruebas de normalidad tengo 2 caminos, ¿sí? Primero, puedo ir por la prueba, simplemente por la prueba de normalidad. Entonces voy a estadísticas básicas. En estadísticas básicas selecciono prueba de normalidad. Y algo que tengo que tener en cuenta es que estas 15 observaciones con 5 datos cada una las tengo que tener todas en una misma columna. Tengo que tener todos los datos en una misma columna para poder hacer la prueba de normalidad. Entonces, una vez que seleccioné prueba de normalidad, se me abre un cuadro de diálogo donde tengo que decir en qué columna se encuentra la variable que quiero estudiar. Bueno, en este caso yo la había puesto en la columna C1. Acá me pide determinados datos si quiero que salga alguna característica adicional, pero donde vamos a tener que prestar atención es qué prueba de normalidad quiero hacer. Acá me da 3 pruebas de normalidad, ¿sí? Por lo general, la que viene por defecto es la de Anderson-Darling. Si queremos usar las otras, a veces tiene que ver con que las compare con otra, ¿sí? Por sí sola no hay mucha diferencia, pero si las quiero comparar con otra, sirven un poco más las 2 que siguen. Bueno, les decía que la de Anderson-Darling viene por defecto. La tildan, ponen aceptar y el software nos va a proporcionar una imagen. Esa imagen que tiene la variable,
En este caso eran creo que 75 datos de la población y los pone en un modelo como si fuese, es un modelo, ay, se me fue la palabra, es un modelo empírico, perdón, es un modelo empírico, pero lo aproxima al modelo teórico. Entonces hace nuestra representación. Pero les decía, el resumen de los datos es el que nos da acá en el cuadro que acompaña la gráfica. Fíjense en que nos da la media de todas estas observaciones, nos da el desvío estándar, nos da cuánto es el tamaño de la muestra que estamos tomando y nos da el valor de P. Me da el del estadígrafo, acá en el gráfico me da el estadígrafo y me da el valor de P. Bueno, con el valor de P es con el cual nosotros vamos a tomar la decisión. Recuerden que la hipótesis nula, ¿sí?, era que los datos provenían de una población normal. Y la hipótesis alternativa era que no provenían. Entonces, como este valor de P es 0,069, o sea, mayor al valor de significación, a nivel de significación, entonces vamos a concluir que los datos provienen de una población normal. Otra forma, ¿sí?, de pedirle a Minitab la prueba de normalidad es cuando nosotros vamos a estadísticas básicas y le pedimos resumen gráfico, ¿sí? Si vamos a estadísticas básicas y pedimos el resumen gráfico, algo que algunos utilizaron en el primer parcial, en el trabajo, de la distribución empírica nos da, si se acuerdan, nos da el histograma, nos da sobre ese histograma la aproximación a la normal, nos dibuja tanto el boxplot como intervalos de confianza para las medidas centrales, la media y la mediana, y nos da una serie de resumen de medidas. Bueno, dentro de las medidas, fíjense en que nos da el estadígrafo de la prueba de normalidad de Anderson-Darling y me da el valor de P. O sea, puedo pedir, hacer una comparación y pedírselo y me lo da directamente sin que yo tenga que hacer otro esfuerzo. Bueno, entonces, como el valor de P es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que se trata de una población normal. O sea, estos datos provienen de una población normal.